Bien, la clase de hoy probablemente sea una de las más siniestras porque va a versar sobre un tipo de criminal que probablemente junto con la figura del asesino en serie sea el tipo de criminal que a nivel emocional, cuando lo leemos en las noticias o lo vemos en las películas, etcétera, más nos impacta, que es el asesino múltiple. El asesino múltiple, para que lo entiendan rápidamente, es este tipo de criminal, como por ejemplo pueden ver en la foto los hermanos de la matanza de Puerto Urraco o todos estos estudiantes que entran en institutos y cometen matanzas. En definitiva, el asesino múltiple es un poco la categoría de criminal que engloba a todos estos criminales que llevan a cabo matanzas, ya sea en institutos, en sus pueblos, en sus puestos de trabajo, etcétera. ¿De acuerdo? Me parece que la mejor manera de definirles lo que es un asesino múltiple es compararlo con la figura del asesino en serie, porque como ya controlan un poco cuáles son las características del asesino en serie, pues en base a eso podemos definir muy rápidamente y muy simplemente lo que es un asesino múltiple. Si lo recuerdan, el asesino en serie se caracterizaba porque, si bien había debate sobre cuál era el mínimo exigible para poder considerar a alguien asesino en serie, algunos decían que más de 2, otros que 3, otros que 2 más una tentativa. Sea como fuere, por norma general, el asesino en serie está considerado a partir de más de 2 víctimas y, lo más importante, si lo recuerdan, que entre las muertes o entre los crímenes que comete, el asesino en serie siempre tiene un periodo de enfriamiento emocional en el que vuelve a su vida cotidiana. Es decir, él lleva una vida más o menos normal, comete el crimen, hay un periodo de enfriamiento emocional en el que vuelve a su vida cotidiana, vuelve a cometer el crimen, enfriamiento emocional y así sucesivamente hasta que o le detienen o muere prácticamente. Además, si recuerdan también, hablamos de que la planificación no era un elemento necesario en un asesino en serie. Es decir, hay asesinos en serie que planifican al detalle sus crímenes, otros que lo planifican, pero tampoco demasiado. Hay que entender la planificación como un espectro muy amplio, no solo una cosa extremadamente detallada. Hay grados y grados de planificación. Y finalmente, sobre todo con los asesinos en serie desorganizados o con la tipología de los oportunistas, hay asesinos en serie que no planifican sus crímenes, bien porque tienen una condición mental que les hace actuar sin planificar, o bien porque son de tipología oportunista que actúan cuando se le presenta la oportunidad. Y finalmente también, si lo recuerdan, la mayoría de asesinos en serie tienen conductas de firma a la hora de cometer sus crímenes. Es decir, cuando cometen un crimen, hay elementos a través de los cuales manifiestan en ese crimen sus deseos, sus necesidades, ese impulso de querer matar, sus fantasías, etc. Algo que es incluso en ocasiones puede ser contraproducente. Es decir, por un lado teníamos el modus operandi, que es la manera más efectiva que tiene el criminal de llevar a cabo el crimen, pero por la otra, la firma no tenía por qué ser necesariamente productiva, incluso podría ser contraproducente en el sentido de la comisión más efectiva del crimen. Pues bien, si todo esto son las características que tiene un asesino en serie, un asesino múltiple presenta varias diferencias. La primera es que se considera un asesino múltiple aquel que mata a más de 4 víctimas, pero, importante, esta es la diferencia principal que hay, en un mismo acto. Es decir, esas 4 víctimas deben morir en una secuencia temporal y en una unidad de acción iguales. Es decir, en el caso de los asesinos múltiples no hay enfriamiento emocional, ¿de acuerdo? El asesino en serie comete un crimen, hay enfriamiento emocional, comete un crimen, hay enfriamiento emocional, mientras que el asesino múltiple lleva a cabo su vida cotidiana y comete en un solo acto todas esas muertes, ¿de acuerdo? Por eso se dice que son más de 4, pero esas 4 o más deben ser asesinadas en un mismo acto, es decir, que haya una unidad de espacio y tiempo. Y siempre los asesinos múltiples se caracterizan por llevar a cabo sus crímenes con muchísima planificación, ¿de acuerdo? No es algo, si bien a un asesino en serie se le puede presentar la oportunidad y de manera más o menos espontánea puede cometer un crimen, el asesino múltiple siempre va a llevar a cabo ese crimen con una planificación previa bastante grande. No es algo que se le presente la oportunidad o que una mañana se levante y directamente cometa esa matanza, ¿de acuerdo? Y finalmente, si bien en los asesinos en serie encontramos conductas de firma a la hora de cometer los crímenes, en los asesinos múltiples, cuando cometen las matanzas, no vemos esas conductas de firma en la escena del crimen. Es decir, no tienen rituales o dejan algún tipo de impronta o dejan huellas de su personalidad o de sus fantasías o de sus impulsos. Lo que sí encontramos es que hay algunos asesinos en serie
perdón, algunos asesinos múltiples que prefieren, digamos, la cantidad antes que la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay asesinos múltiples que cuando están resueltos a cometer su matanza buscan matar al mayor número de personas posibles sin reparar en quién es quién exactamente, pero hay otros asesinos múltiples que cuando se disponen a realizar la matanza sí que de un modo u otro tienen un poco en mente a quiénes exactamente quieren matar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí ven en pantalla, en el fondo, la matanza de Columbine, que fue una de las matanzas estudiantiles más famosas de Estados Unidos. Pues bien, en este caso, por ejemplo, hay una anécdota que se comenta mucho sobre este caso, que es que cuando estos dos chicos, que son los que perpetraron la matanza, estaban entrando en el instituto, había un chico en la puerta, no sé si estaba fumando o estaba esperando para entrar a clase, y ellos, se rumorean, nunca lo sabremos porque después de la matanza se suicidaron, ellos le dijeron a ese chico, tú nos caes bien, las cosas se van a poner feas ahí dentro, te recomendamos que no entres. Así que hay veces que el asesino múltiple, a pesar de estar resuelto a matar, criba un poco cuáles pueden ser sus víctimas, y otras ocasiones en las que no criba para nada y todo lo que se le cruza por delante acaba con ellos. ¿Qué es lo que lleva a alguien a convertirse en un asesino múltiple, a decidir que quiere llevar a cabo una matanza? Pues esto hay que entenderlo como un proceso de desestabilización mental o emocional, ¿de acuerdo? Principalmente las motivaciones principales suelen ser venganza o desesperación. Es decir, en la vida de una persona que tiene unas condiciones mentales o una personalidad concreta configurada, pasa por un proceso de desestabilización emocional en el que o bien siente que debe vengarse de algo, de alguien, de alguna institución, de un colectivo, de lo que sea, por algo que le ha sucedido en su vida personal, o bien llega a una situación de desesperación que puede ser causada por cualquier cosa, desde motivos laborales hasta motivos amorosos, pasando por directamente depresión mayor. Sea como sea, ese proceso de desestabilización emocional les lleva a, en algunas ocasiones, a la conclusión de que tienen que llevar a cabo una matanza, o en muchas ocasiones, sobre todo cuando la motivación es la desesperación, ese proceso de desestabilización les lleva a la resolución de que quieren acabar con su propia vida. Pero antes de acabar con su propia vida, como creen que esa resolución de querer suicidarse ha sido por culpa de otros, antes de acabar con su vida se van a llevar unos cuantos por delante, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces la mayoría de matanzas o la mayoría de asesinatos múltiples, el autor las plantea como un acto finalista, es decir, yo me voy a suicidar, pero antes voy a morir matando. Esto es lo que se conoce como suicidio ampliado. Y, por ejemplo, en las matanzas estudiantiles es muy común que pues eso, los autores llegan a un estado de degeneración mental y desestabilización emocional que creen que deben acabar con su vida, pero antes pues se plantan en el instituto y digamos que asesinan a los que ellos consideran los culpables de haber llegado a esa situación. ¿Hay indicadores? ¿Se puede en las personas ver o hay rasgos que puedan indicarnos que alguien es susceptible de convertirse en un asesino múltiple o de llevar a cabo una matanza? Los hay, pero son muy complicados de valorar y de identificar. Primeramente, prácticamente todos los asesinos múltiples que he estudiado, o todos los asesinos múltiples, de un modo u otro suelen expresar previamente o bien su malestar o bien la necesidad que sienten de vengarse contra alguien, o bien dejan caer que algún día van a cometer una locura. Es decir, verbalizan o bien el propio malestar que sienten o bien esa conclusión a la que han llegado de cometer una matanza. ¿Cómo lo verbalizan? Pues a ver, cada criminal es un mundo. Hay gente que con comentarios sueltos, orales, deja pinceladas, hay gente que escribe escritos, hay muchos que escriben o que se graban manifiestos o videomanifiestos, es decir, donde recogen todas sus ideas y explican al detalle por qué van a cometer eso. Con las nuevas tecnologías, ya digo, muchos asesinos múltiples se grababan blogs a ellos mismos explicando su día a día y el por qué iban a hacer lo que iban a hacer, o incluso mensajes en redes sociales, ¿de acuerdo? Por norma general, ya les digo que la mayoría de asesinos múltiples verbalizan su malestar y dejan un poco entrever sus intenciones. Y además, otra cosa que suele ser un rasgo común en todos los asesinos múltiples es la familiaridad o el contacto con las armas. Algo que puede ser repentino o no. Es decir, hay asesinos múltiples que a lo largo de toda su vida han tenido contacto con las armas, o asesinos múltiples que en el momento que empiezan a
planear su masacre y están resueltos a llevar a cabo una matanza, empiezan a tener contacto con armas, con clubs de tiro, etc. ¿Cuál es el problema de estos indicadores? Pues que, primeramente, por norma general, el asesino múltiple suelen ser personas muy aisladas, con unas relaciones sociales bastante reducidas. Por lo tanto, al ser una persona aislada, eso lo que nos lleva es que, primero, nadie escucha su malestar y, por lo tanto, no le pueden ayudar en términos psicológicos para que mejore a nivel mental y no cometa esa matanza. Y la otra es que, evidentemente, al estar aislado y nadie le escucha, nadie le vigila. Es decir, por un lado, no se le aborda a tiempo para tratarle emocionalmente y por el otro no se le aborda a tiempo para detener su acto criminal. Y finalmente, es que todo esto tiene una valoración muy difícil. Es decir, cuánta gente en redes sociales se le calienta la boca y puede poner mensajes que a priori pueden parecer muy escalofriantes, pero que no acaba haciendo nada, o el caso contrario, cuánta gente a lo mejor no expresa en redes sociales o no verbaliza muy, muy claramente sus intenciones y acaba cometiendo algún tipo de matanza. A partir de ahora he creído conveniente centrar la clase en explicar 3 casos de asesinos múltiples para que vean un poco cuáles son los rasgos comunes que suelen haber en todos los asesinos que perpetran matanzas y también para que vean pues, diferencias entre ellos y cómo con diferentes procesos de desestabilización se puede llegar a esa resolución o esa conclusión de querer llevar a cabo una matanza, ¿de acuerdo? El primero es el tirador de Olot, no sé si lo recuerdan, es de aquí, que ocurrió en Olot, en Girona. El tirador de Olot se llama Pere Puig Puntí y es un albañil que en el momento de los hechos tenía 57 años. Como datos relevantes, por ejemplo, este asesino múltiple sí que tenía relación con las armas previa a su intención de la matanza, porque era un cazador y tenía una licencia de armas completamente legal y válida. Era una persona un poco excéntrica porque a veces se paseaba por el pueblo o bien con la ropa de caza o bien con una especie de sombrero y una pistola de mentira y una chapita de sheriff. Entonces la gente empezó a apodarle o Rambo o el sheriff de Olot, cosas así un poco despectivas y burlescas. Y de nuevo expresó su malestar o dejó ver sus intenciones en varios momentos, ¿de acuerdo? Hay algunos testigos que afirman que algunas veces soltaba comentarios como algún día me voy a llevar a unos cuantos por delante, e incluso el mismo día de los hechos, antes de perpetrar la matanza, se encontró a un vecino y el vecino le comentó como que hacía frío y él le dijo que él ahora enseguida iba a entrar en calor. Es decir, sí que verbalizaba de una manera u otra. Si bien no tenía un manifiesto, no tenía escrito, sí que dejaba caer o daba pildoritas sobre qué es lo que tenía en la cabeza. Sea como fuese, el 15 de diciembre de 2010, en Olot, en Girona, perpetró la masacre. Primeramente, a las 8 menos cuarto, fue a un bar del pueblo llamado La Cuina de Ana y allí se plantó buscando a 4 personas. A su jefe, al jefe de la empresa de construcción, al hijo de su jefe, al dueño del bar y a un electricista. Al llegar allí, ni el dueño del bar ni el electricista estaban, pero sí que estaban el jefe y su hijo. Con la escopeta de caza que tenía, les disparó y los asesinó. Y allí había más gente, pero las ignoró y se fue del lugar. Es decir, él fue buscando a 4 personas, encontró a 2, las mató y dejó en paz al resto. Como pueden ver, en este caso, este asesino múltiple sí que tenía un poco en mente o seleccionadas las víctimas que quería. No buscaba cuanta más cantidad mejor. De ahí se monta en su Suzuki, en su todoterreno, conduce por el pueblo y se planta en la sucursal de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Olot. Y allí entra en el banco y mata a 2 trabajadores más. Aquí se detiene la matanza y ¿cómo le detienen? Pues muy fácil. Al salir del banco, con la escopeta apuntando al suelo, lo cual denotaba que no buscaba matar a más gente, ve a dos policías que le están multando por haber aparcado en doble fila. Pues él se acerca a los policías y se entrega. Básicamente les dice, acabo de matar a 4 personas y les dice, ya estoy satisfecho. Esto es la cronología de la matanza del tirador de Olot. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué se resuelve Pere Puig a coger la escopeta de caza y buscar concretamente a esas 4 personas y luego ir al banco y matar a 2 más? Pues como en la mayoría de ocasiones, el criminal tiene su propia versión y luego hay una hipótesis alternativa de los investigadores. ¿Cuál es la versión del tirador de Olot? Pues bien, él intentó, de cara al juicio, argumentar que su situación económica delicada
le había llevado a una situación de crispación mental y enajenación mental que era la causante de que hubiese cogido ese día la escopeta y hubiese matado a 4 personas. ¿Por qué? Porque él argumentaba que tenía un padre de 80 años a su cargo, que le iban a despedir inminentemente. Recordemos que es 2010, la crisis inmobiliaria, él trabajaba en el sector de la construcción, estaba en el aire la posibilidad de que le despidiesen. Argumentaba también que tenía una deuda con el banco, que tenía una orden de desahucio, etc. Entonces él, de cara al juicio, para intentar quitarse condena y responsabilidad, pues argumentaba que todo esto le había llevado a un estado mental enajenado en el que cometió la matanza. La realidad es un poco diferente. Si bien él tenía una deuda con el banco, tenía 30.000 euros en depósitos en el banco, lo cual pues será más o menos, pero te da margen para poder ir saldando tus deudas. Y en cuanto a esa enfermedad mental que le alegaba tener, se le hicieron exámenes forenses y psiquiátricos y se decretó que no tenía ningún tipo de enfermedad mental. Así que digamos que su versión quedó un poco descartada. ¿Cuál es la hipótesis alternativa que tienen los investigadores? Pues es mucho más simple que eso, y es que Pere Puig no se sentía respetado por ninguna de las víctimas a las que asesinó. Es decir, él constantemente, cuando le detuvieron, repetía frases como «seré tonto, pero de mí no se ríe nadie», «me miraban mal e iban en mi contra», cosas así. Algo que, digamos, esa idea de no sentirse respetado se veía reflejado en las víctimas que elegía. Porque, por ejemplo, acabó con su jefe y con su hijo, que era gente que él decía, el tirador de Olot decía que no se podía quitar a su jefe de la cabeza, que le iba a despedir, que además le debía 2 pagas extra, por lo tanto notaba que se le estaba faltando al respeto por parte de su jefe y de su hijo. ¿Por qué buscaba al dueño del bar y al electricista? Porque precisamente por esa segunda frase, porque él consideraba que le miraban mal, que iban en su contra, que se reían de él y que por lo tanto tenía que acabar con su vida. Y finalmente los trabajadores de la CAM, de la Caja de Ahorros, digamos que sí quería vengarse de la Caja de Ahorros, pero no quería vengarse de nadie en concreto de la Caja de Ahorros. ¿A qué me refiero? Porque me refiero a que él sí que tenía una deuda con el banco, que por un malentendido él creía que estaba saldada, el banco le reclamó más dinero, algo que él podía afrontar económicamente, pero él pensaba que la deuda ya estaba saldada y que pues básicamente le querían tomar el pelo, se querían reír de él y le querían estafar. Por lo tanto, también desarrolló ese sentimiento de venganza contra el banco en sí y abrió fuego contra 2 trabajadores. Con todo esto podemos establecer un poco cuál fue ese proceso de desestabilización que llevó a Pere Puig a convertirse en el tirador de Olot y a llevar a cabo una matanza, que estaría más o menos resumido en esta pirámide. Lo primero, el punto de partida, es la configuración de personalidad que tiene cada asesino múltiple, porque es lo que va a marcar el camino a la matanza. En este caso partimos de una base donde Pere Puig tenía una personalidad con una tendencia muy obsesiva y muy paranoide, ¿de acuerdo? Ese es el punto de partida. Eso le llevaba a tener constantemente delirios de que la gente le quería hacer daño, de que la gente le perseguía, de que la gente estaba en su contra, de que incluso tener ideas muy obsesivas. Él dijo en varias ocasiones que no se podía quitar a su jefe de la cabeza. Y dentro de esas ideas y esos delirios constantes de que todo el mundo va por él y todo el mundo le quiere hacer daño, digamos que se intensificó una parte, que es que tenía una sensación constante de que todo el mundo se burlaba de él y le faltaba el respeto. Es decir, vivía instalado toda su vida, todo su día a día, vivía instalado en un peligro y en una sensación de que toda la gente con la que interactuaba se estaba burlando de él, le estaba faltando al respeto o, en segunda instancia, le querían hacer daño o iban a por él. Claro, al vivir instalado en esa sensación, él acabó desarrollando un sentimiento y una necesidad de que se tenía que vengar de toda esa gente que él consideraba que se burlaba de él y que le quería hacer daño, que a la conclusión a la que él llegó, viendo que era tanta esa gente que se burlaba de él y le quería hacer daño, pues ¿cuál era la conclusión? Evidentemente, pues que tenía que llevar a cabo una matanza. Así que este es un poco el proceso que te lleva de tener unos rasgos de personalidad concretos a llevar a cabo una matanza. Esto es muy importante porque, como veremos, cada punto de partida de cada asesino múltiple es diferente y evidentemente hay que tener una predisposición en cuanto a rasgos de personalidad para manejar estas situaciones de este modo y llegar a la conclusión de que lo que va a resolver tus problemas es matar a unas cuantas personas. El siguiente asesino múltiple que he elegido para la clase de hoy es Cho Seung-hui,
que fue el perpetrador de la masacre de Virginia Tech. No sé si la recuerdan, sucedió en 2007, el 16 de abril de 2007, en el Instituto Politécnico en la Universidad de Virginia, llamada Virginia Tech, en la cual se cometieron 32 asesinatos, se hirió a 29 personas y finalmente el autor, que es la persona que ven en pantalla, se suicidó. Hasta hace unos pocos años tuvo el dudoso honor de ser la masacre más numerosa estudiantil de Estados Unidos, hasta que en Orlando, hace unos años, no recuerdo en qué año, se cometió otra que superó el número de víctimas. Esta masacre, si bien les decía que los asesinos múltiples actúan en una misma unidad de acción, dentro de esa misma unidad de acción pueden haber, digamos, actos diferentes o momentos diferentes separados en el tiempo, como es el caso de la masacre de Virginia Tech, que se inició a las 7:15 en una residencia estudiantil el 16 de abril de 2007, donde Cho Seung-hui se presentó allí y fue buscando a Emily Hilscher, una compañera de clase con la que se rumoreaba que podía haber tenido algo o que él estaba obsesionado con ella. De cualquier modo, es la única víctima de las 32 a la que se podría decir que sí que escogió. Él se presentó en la residencia de estudiantes, metió a Emily en su habitación, en la habitación de Emily, y le disparó hasta asesinarla. Al oír los disparos, un estudiante que trabajaba en la residencia se presentó allí y pues corrió la misma suerte. El asesino le disparó y dejó los dos cadáveres en la habitación de Emily. En un primer momento la policía se plantó allí y se sospechó que en un primer momento podrían estar investigando un tipo de crimen pasional. Es decir, Emily tenía pareja y la policía sospechaba que la pareja de Emily se presentó en la habitación de Emily, vio a Emily y a Clark y los asesinó y los dejó allí. ¿Esto por qué? Porque la matanza no siguió hasta las 10 menos 20 de la mañana. A las 10 menos 20 de la mañana, Cho cometió la mayor parte de sus asesinatos. ¿Por qué tardó tanto entre la primera muerte y las siguientes? Pues hay muchas versiones. La versión principal es que aprovechó ese lapso de tiempo para enviar a la CBS una serie de cintas de vídeo que él se había grabado explicando lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Sea como fuere, a las 10 menos 20 llega al edificio Norris Hall del campus, bloquea las salidas y las entradas con cadenas y con bloques de hormigón e inicia el tiroteo. Él iba equipado con 2 pistolas. Como veremos, él tenía varios problemas mentales y eso no le supuso en ningún momento un problema para acceder a esas 2 pistolas y poder comprar esas 2 pistolas en Estados Unidos. Allí inicia el tiroteo, mata a 30 personas, hiere a 29 y se acaba suicidando. 10 minutos después, el tiroteo solo duró 10 minutos, una unidad de los SWAT entra en el edificio y se encuentran a todos los cadáveres y entre ellos el cadáver del autor. En este caso es bastante importante comentar su infancia y su relación con el sistema educativo de Estados Unidos porque es donde podemos ver la motivación principal, que más adelante veremos cuál es en palabras del propio Cho, pero es muy interesante, como digo, ver cuál fue su relación con el sistema educativo. Él, como podían sospechar, es de origen coreano. Él nació en Corea del Sur y se trasladó a Estados Unidos con 8 años. Los rasgos que más le caracterizan a nivel personal es que era extremadamente introvertido y tenía mutismo selectivo, es decir, en determinadas situaciones le era imposible hablar. En la escuela elemental, en lo que sería infantil o primaria, su reacción fue muy positiva. Uy. ¿Sí? Bueno, como les decía, su primera relación con el sistema educativo fue buena, pero ya en la escuela secundaria desarrolla fobia social, le pasan a un aula de educación especial, se integra muy poco por ese contraste cultural de él ser de origen surcoreano y estar en Estados Unidos, y digamos que esa combinación de esos 3 factores le lleva evidentemente a ser víctima de bullying. Y ya se empieza a sospechar que podría tener algún tipo de autismo o incluso de Asperger. Y ya finalmente, en la etapa de la universidad, todo esto se potencia. Uy. No quiere que hablemos. Sí, está desde el más allá, Cho. Es que no sé qué... si no me quedo así apretando. Vale. Sí, quédate cerca, Jesús. Bueno, como les decía, en la etapa universitaria todo esto se potencia. Él la pasa prácticamente aislado, recibe mucho bullying.
Es una persona que se comporta de manera muy excéntrica, se inventa que tiene una novia, un compañero de habitación le dice que para Acción de Gracias ha ido a California de vacaciones con Putin, cosas muy extrañas. Y tiene un par de casos de llamadas de atención de acoso sexual a estudiantes compañeras, ¿de acuerdo? La cosa no fue a más, no le denunciaron, pero sí que se obsesionó con un par de compañeras y el campus le tuvo que llamar la atención. Y aquí se empieza a sospechar que desarrolló, después de esta combinación de factores, pudo haber desarrollado esquizofrenia, que fue, digamos, el detonante que le llevó a cometer los crímenes. El por qué he preferido, en vez de explicárselo yo, como les he dicho, Cho envió unas cintas explicando lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Entonces he creído conveniente que, en lugar de explicarles yo el por qué, intentar enseñarles las explicaciones que quería dar Cho. No lo he podido encontrar subtitulado, así que iré parándolo y traduciendo más o menos simultáneamente. ¿No tenemos audio? Uy, creo que no tenemos audio, Jesús. Ahora. Aquí básicamente dice que esto es todo, que aquí es donde acaba, final de la carretera, y que esto es lo que ha sido su vida. What a life it was, so nice. Do you think I wanted to do this? Do you think I've ever dreamed of dying like this? Aquí le dice al espectador que si realmente piensan que él quería hacer esto y que si creen que él quería morir de esta manera. In a million years, I didn't want to do this. You have vandalized my heart, raped my soul, and torched my conscience. Habéis vandalizado mi corazón, violado mi alma y encendido mi conciencia. You thought it was one pathetic boy's life you were extinguishing. I did it Pensabais que estabais extinguiendo la vida de un chico patético. for them. I did it to make you stop what you did to me. Lo estoy haciendo para detener lo que me estáis haciendo a mí. The future generations of the weak and the defenseless. Like Moses, I split the sea and lead my people, the weak, the defenseless, and the innocent children. Aquí se compara con Moisés abriendo las aguas y básicamente dice que lo hace ya no solo por él, sino por otros que están en su situación, los débiles, niños inocentes, etc. Of all ages, you had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. Podíais haberlo hecho de otra manera o algo así, pero habéis decidido derramar mi sangre. You forced me into a corner and gave me only one option. I didn't have to do this. I could have left. I could have fled. But no, I will no longer run. If not for me, for my children, for my brothers and sisters. Aquí vuelve a apelar a otra gente como él. Raped my soul and torched my conscience. Y aquí esto vuelve a decir lo de que han vandalizado su corazón y han violado su alma. Como pueden ver, era una persona tremendamente atormentada y que argumenta que lo que va a hacer, que esa matanza la va a cometer porque él ha sido un coleccionista de injusticias durante toda su vida y él está resuelto a acabar con su vida, pero antes se va a llevar por delante a los culpables de que él haya decidido acabar con su vida. Por él y, según sus palabras, por otros que atraviesan situaciones similares. Es decir, es como un poco... él llama la atención al problema y cree que puede ayudar a otra gente cometiendo una matanza, lo cual pues, es bastante dudoso. Bien, pues esto es lo que son las explicaciones que Cho le dio al mundo a través de los vídeos que envió a la CBS. Y con ellos se puede establecer nuevamente ese proceso de desestabilización que caracteriza a los asesinos múltiples. En el caso de Cho, como digo, el punto de partida es diferente al del tirador de Lot, por ejemplo, ya que la base desde la que se empieza a construir esa desestabilización y esa idea de la matanza es primero una personalidad extremadamente retraída e introvertida que le complica la integración social y la comunicación, la cual se potencia o se agrava con el contraste cultural. Es decir, Cho, si se hubiese criado en Corea del Sur, nadie sabemos lo que hubiese hecho, pero hubiese tenido igualmente serios problemas para integrarse debido a su configuración de personalidad. Pero
en Estados Unidos eso se exageró muchísimo más debido a ese contraste cultural de una familia surcoreana con esa sociedad americana de los 90 y los 2000 y más en ese ambiente y ese sistema educativo de Estados Unidos tan competitivo que a veces puede ser un poco una trituradora humana. De este punto de partida, a lo que se lleva es a una dificultad o prácticamente una imposibilidad de que Cho pueda integrarse tanto en la sociedad en general como en ese sistema educativo de Estados Unidos en particular. Esto, por desgracia, los otros estudiantes lo perciben y suele haber una tendencia a señalar y a meterse con el diferente y con el que no está integrado. Esto le convierte en víctima de bullying y en un coleccionista de injusticias, tanto en el instituto como en la universidad. Evidentemente, ¿cuál es la reacción? Si a ti, las pocas veces que interactúas con la gente, lo que hacen es burlarse de ti y castigarte y meterse contigo, la respuesta más natural es el aislamiento. Por lo tanto, Cho pasó a ser una persona que vivía en una extrema soledad, muy aislado, y en ese contexto de aislamiento es donde se sospecha que pudo desarrollar esquizofrenia o algún tipo de condición mental que le llevó a creer que la mejor opción para acabar con su vida, para acabar con su problema y para intentar ayudar a gente que tenía un problema similar era una matanza. Y en consecuencia, pues, se plantó en su facultad con 2 pistolas y, como digo, acabó con la vida de 32 personas. Siempre que hay masacres en institutos de Estados Unidos, se suele abrir el debate sobre cuáles son las causas de este tipo de tiroteos y qué es lo que puede hacer el gobierno o en qué medidas puede tomar para intentar reducir un problema que, para lo grave que es, podríamos decir que es bastante común en la sociedad de Estados Unidos. Esto daría para otra clase, el tema de la prevención de las masacres estudiantiles, pero quiero aprovechar para explicarles un poco cuáles son las 3 esferas de actuación o los 3 tipos de prevención que se pueden llevar a cabo para intentar detener este tipo de masacres. La primera es atacar a la raíz, es decir, si la mayoría de estudiantes que cometen este tipo de masacres, por activa, por pasiva, por vídeos, por cartas o por lo que sea, confiesan que lo hacen porque son víctimas de bullying y por una escasa integración en el sistema educativo, evidentemente el atacar a la raíz hace referencia a establecer campañas anti-bullying, educar a los estudiantes e intentar llevar a cabo protocolos de integración para que la gente que se queda más atrás o la gente más introvertida, por así decirlo, tenga facilidades para integrarse y que la gente extrovertida o la gente integrada, en lugar de separar al diferente, tenga las herramientas y la educación y los valores para poder integrarlo. El segundo es atacar a los medios, que esta es probablemente sobre el tipo de medidas de las que más se habla, que es básicamente todo el tema de restringir el acceso a las armas. Cada vez que hay un tiroteo de estos, a mí me da la impresión que se habla más de prohibir las armas que no de trabajar en las facetas escolares y en las zonas escolares todo el tema del bullying. Y finalmente, si no se ha podido atacar a la raíz, el criminal ha conseguido los medios, intentar minimizar el daño cuando se esté cometiendo el crimen. ¿Qué quiere decir esto? Pues hoy en día se están diseñando colegios antitiroteos, es decir, colegios que arquitectónicamente están pensados para que un tirador tenga, es que me parece distópico, para que un tirador tenga las menos oportunidades y lo tenga lo más complicado posible a la hora de disparar e intentar matar a gente en un colegio. Como ejemplo, les he seleccionado este vídeo donde se ve un instituto que se está construyendo en base a esas ideas antitiroteos. Vamos a ver el primer minuto solo, pero para que vean un poco a qué me refiero con colegios antitiroteos y cómo la arquitectura puede, en última instancia, minimizar el daño de un tiroteo. You needed a new high school. We did. So Superintendent Bob Shimoniak says they had no choice but to think about security when designing their new high school. You have no idea how horribly I feel about when I think about these things, when I think about the children having to worry about it. So the school in Fruitport, Michigan is specially designed for safety. No more lockers in the Por ejemplo, una medida que toman es, en lugar de tener taquillas en los pasillos, hallways, instead short lockers in a...
common area. Hacen una especie de zona común donde están todas las taquillas para que un profesor o pocos profesores desde un balcón puedan vigilar a todos los alumnos que hay en la zona en lugar de tenerlos repartidos en taquillas. Esto entiendo que con la idea de ver lo que guarda cada alumno en sus taquillas e intentar prevenir estas cosas. Teachers can see 900 students at once. So the shape of this hallway matters. It does. So it was designed as a curve for a couple of reasons that we have hide behind if there's a threat. Aquí básicamente lo que dice es que el pasillo, en lugar de estar diseñado de manera recta, está diseñado de manera curva para que, digamos que el tirador, en lugar de tener mucho rango de tiro, pues al ser curvo los estudiantes puedan ocultarse en esas curvas. Y además, en cada clase, como ven ahí, a la salida, justo al lado de la puerta, hacen como un murete pensando en que los estudiantes se puedan cubrir si de repente un tirador se planta en el pasillo del instituto y empieza a abrir fuego. Ese mismo murete está también dentro de las clases, justo al lado de la puerta, para que, digamos, toda la clase se pueda esconder en ese murete y un tirador desde el pasillo no les pueda dar. Threat down the hallway. A grant from Michigan State Police paid for a system to lock down Finalmente, specific. la última medida del colegio antitiroteos es tener sectores que se pueden cerrar y se pueden sellar de manera independiente. Es decir, si un tirador está en una zona del colegio, esa zona se cierra y se sella y el tirador no puede salir de ahí. Esto es buena idea para que el tirador no vaya más. Lo que no sé es de qué manera, claro, si encierras a todos los estudiantes en ese sector, lo conviertes en un infierno para ellos. Por lo tanto, como les digo, es realmente distópico porque a veces da la impresión que antes de ponerse a pensar en cómo atajar el problema de raíz, vienen con ocurrencias como estas de diseñar un colegio antitiroteos, que ya solo esa idea aquí en Europa, por suerte, es inconcebible. Bien, pues este ha sido el caso de Seo Hyun-Chu, que me parece que es bastante representativo de cómo funcionan la mayoría de tiroteos estudiantiles en Estados Unidos, desde los que se provocan en universidades hasta los que se provocan en institutos. Y ahora ya vamos a pasar al último asesino múltiple que he elegido, que es Anders Breivik. La figura de Anders Breivik, digamos que es un poco la frontera o el límite entre el asesino múltiple convencional y lo que ya sería un terrorista, porque si lo piensan, la definición que les ha dado de asesino múltiple es una persona que mata a 4 o más personas en una misma unidad de acción y con mucha planificación. Digamos que dentro de esa definición también entrarían los terroristas. Sin embargo, las motivaciones y el por qué cada uno asesina, digamos que son diferentes y es lo que diferencia un poco un asesino múltiple convencional de un terrorista. El tema es que en la figura de Breivik hay debate de si situarlo como asesino múltiple o como terrorista. Yo les voy a exponer su caso, su proceso de desestabilización y si quieren al final de la clase me comentan qué creen ustedes que es exactamente Anders Breivik. Anders Breivik durante unos años fue el asesino múltiple más prolífico de Europa, es decir, el que más víctimas asesinó, a un total de 77. El 20 de julio de 2011, no sé si lo recuerdan, este hombre que en Noruega acabó con la vida de 77 personas. Como les digo, hoy en día es el segundo asesino múltiple más prolífico de Europa porque hace unos años, no sé si recuerdan, que en la aerolínea Germanwings, un copiloto se quiso suicidar y en lugar de suicidarse pues, en su casa, por ejemplo, decidió subirse al avión y estrellar el avión matando con él a todos los pasajeros del avión. Ese es el que hoy en día es el asesino múltiple más numeroso de Europa. Sea como fuere, el 22 de julio de 2011, Anders Breivik lleva a cabo su plan. Un plan y un asesinato múltiple que estaba diferenciado, si bien había una misma unidad de acción y un mismo plan, se cometieron en 2 actos separados. Es decir, primeramente por la mañana en Oslo detonó una bomba en un edificio gubernamental frente a la oficina del primer ministro y acabó con la vida de 8 personas. Realmente esa bomba, más que intención de matar, la idea que llevaba Breivik era de hacer una bomba señuelo, es decir, hizo un atentado en mitad de Oslo
para que ingentes cantidades de servicios policiales, servicios de emergencia, etcétera, se presentasen en la capital y desviar la atención de su verdadero plano, de la verdadera zona donde iba a cometer la mayor parte de la masacre, que fue en la isla de Utoya. En la isla de Utoya, una isla de Noruega, se estaba llevando a cabo un campamento de las juventudes laboralistas, que básicamente serían el equivalente al Partido Socialista de aquí. Se estaba llevando a cabo un campamento de sus juventudes, él se viste de policía, se suplanta la identidad de un policía, carga de armas una lancha, se desplaza hasta la isla, desembarca en la isla y empieza a abrir fuego contra todo lo que se mueve, básicamente. En este caso, Breivik no tenía víctimas escogidas. Él, todo lo que se le cruzaba, disparaba. Además, con el añadido de que, al ir vestido de policía, alguien que estaba oyendo tiros a lo lejos empezaba a oír, veía a un hombre vestido de policía y, claro, lo que hacían era acercarse a Breivik. Y, claro, al acercarse él, acababa con su vida. El tiroteo duró 1 hora, en él asesinó, como digo, a 69 personas y cuando la policía llegó a la isla, él se entregó sin mayor resistencia. Él, quiero recordar que se arrodilló, se puso las manos detrás de la cabeza y se dejó detener. Es decir, él no lo planteaba como un acto finalista, él no quería suicidarse, pero antes acabar con la vida de más gente. Él quería que se le detuviese e incluso, como veremos, que se le permitiese hablar. La infancia, nuevamente, en el caso de Breivik, es importante no porque nos refleja el porqué de sus actos o nos da un poco de explicación al por qué él era así a nivel de personalidad, sino por todo lo contrario. Él tenía un núcleo familiar realmente común, sus padres tenían un buen empleo. Lo más destacable es que, llegado a cierto punto, se divorciaron y él se quedó con su madre y perdió un poco el contacto con su padre, algo que no te convierte en un asesino múltiple. Fue criado en un entorno multicultural. Esto es importante porque, como pueden ver en la foto, Anders Breivik tenía planteamientos de corte neonazi y extremadamente racistas. Y justificó sus crímenes en base a esa ideología neonazi que él tenía. Y él intentó justificar que había desarrollado esa ideología debido a que se crió en un entorno multicultural en el que veía cómo jóvenes noruegos sufrían racismo por parte de inmigrantes y cómo las muchachas de su barrio tenían inseguridad por posibles ataques de inmigrantes. Esto, su propio círculo, que de hecho su mejor amigo de la infancia era de origen pakistaní, su círculo de la infancia lo desmintió. Dijo que se criaron en un entorno completamente normal y que nunca vieron casos de racismo hacia los noruegos ni cualquier tipo de cosa de estas. En cuanto a la militancia y la pertenencia a grupos, también es interesante comentarlo porque Breivik, por ejemplo, era militante del Partido del Progreso, que es un partido, creo que es el tercer partido noruego, es un partido ultraconservador de allí, que en ningún caso tenía esos planteamientos neonazis ni racistas como los de Breivik. Es decir, Breivik militaba en un partido, pero él estaba mucho más escorado y tenía planteamientos muchísimo más extremos. Un apunte curioso es que era francmasón y otro elemento importante, que como he dicho, la relación con las armas es interesante, él era miembro del Club de Tiro de Oslo, lo cual le permitió, en el momento de la matanza, evidentemente, ser muchísimo más efectivo y muchísimo más letal. El rasgo, el hecho más importante probablemente de su vida previa a la matanza fue que en junio de 2011, unos meses antes de la matanza, se muda a una granja a las afueras de Oslo y allí, en completo aislamiento, empieza primero a planificar su masacre y también a acumular cantidades ingentes de nitrato de amonio. El nitrato de amonio es una especie de producto químico fertilizante que, manipulado de cierta forma y en determinadas cantidades, puede ser un explosivo. Y es lo que él usó para hacer ese explosivo señuelo que mató a 8 personas en Oslo y que desvió la atención primeramente. ¿Breivik manifestó sus ideas o su malestar o lo que iba a hacer? Sí. Y en el caso de Breivik lo hizo a través de un manifiesto. Un manifiesto que tituló 2083, una declaración europea de independencia, que constaba de 1.500 páginas y que colgó en Internet. Básicamente el contenido de este manifiesto, como digo, era un poco dentro de la esfera de las ideas neonazis, sobre todo sobre la teoría del gran reemplazo, que no sé si la conocen, es una teoría que básicamente viene a decir, está desarrollada por gente de este tipo de ideología, que básicamente viene a decir que la raza aria europea va a ser poco a poco sustituida por gente inmigrante, sobre todo musulmanes, etcétera. Esto fue un poco la base de su manifiesto. Además de esto, pues criticaba el marxismo cultural, a la multiculturalidad, el liberalismo entendido en
la acepción estadounidense, no en la europea, todas estas cosas. También tenía mucha influencia de Una Bomber, que es otro célebre asesino y criminal que escribió también un manifiesto muy famoso. De hecho, hay fragmentos que literalmente copia de Una Bomber, es decir, él coge, se lee el manifiesto de otro criminal y lo copia y lo pega, cambiando a lo mejor un par de conceptos o actualizándolos y ya está. Esto, cuando escribió el manifiesto, además de colgarlo en internet, lo difundió a lo que él consideraba, envió un mail masivo a lo que él consideraba patriotas de Europa Occidental, concretamente a 1000 personas. ¿Cuál era el objetivo de este manifiesto y de difundirlo justo antes de llevar a cabo sus crímenes? Pues él ya, digamos que no confiaba, él aspiraba a instaurar una agenda conservadora, ultraconservadora en Europa. Y digamos que él ya no confiaba en la democracia liberal y que por lo tanto buscaba alentar a la lucha armada como el medio por el cual conseguir esa agenda conservadora. Y creía que su matanza sería como un golpe sobre la mesa o una llamada de atención a la cual se unirían esos patriotas de la Europa occidental. El concepto del manifiesto en sí es muy importante y nos dice mucho sobre un tipo de criminal, sobre todo sobre el nivel de narcisismo que tiene un criminal. Es decir, si un criminal escribe un manifiesto porque cree que tiene ideas que no se han contado nunca antes y que va a escribir algo que, lejos de ser un tostón, va a ser algo que revolucione la sociedad y que va a hacer que mucha gente se le una, es porque, entre muchas cosas, es tremendamente narcisista. ¿De acuerdo? Lo pueden ver en Una Bomber y lo pueden ver en el caso Anders Breivik. Es decir, solo el hecho de creer que a alguien ya no solo le va a importar que escribas tu ideología en 1500 páginas, sino que además crees que eso va a ser rompedor y que mucha gente te va a seguir, denota un nivel de narcisismo incluso patológico. Y digamos que esa combinación de la personalidad narcisista y psicopática de Breivik con su ideología es lo que marca el proceso de desestabilización en concreto de Breivik. Ya hemos visto el del tirador de Lot, hemos visto el de Cho Seung-hui, y la combinación de ideología y de personalidad es lo que denota o lo que hizo que ese proceso de desestabilización de Breivik acabase en una matanza. Es decir, por un lado, tenemos planteamientos ideológicos de corte neonazi y extremadamente racistas que se resumen en que esa expansión islámica o esa invasión islámica que está sufriendo Europa Occidental se debe detener a toda costa, de que alguien debe cometer un acto atroz pero necesario que incite a los demás a unirse a esa causa. Por un lado tenemos esas ideas y por el otro tenemos la personalidad de Breivik, que es, como les digo, un psicópata tremendamente narcisista. ¿Por qué decimos que es tremendamente narcisista? Porque está primeramente obsesionado con su imagen. Si lo ven en los juicios, va de traje, perfectamente impoluto, como pueden ver, es consciente de que le están grabando, hace el saludo romano mirando a cámara, se rumorea que se hizo la cirugía plástica para parecer más ario, tiene fotos vestido con uniformes de templario, él se considera una especie de cruzado moderno. Es muy narcisista, se tiene una estima muy alta y cree que lo que ha hecho es algo tremendamente trascendente y, como digo, se concibe con un caballero templario. Por lo tanto, si combinamos esa ideología en la cual él no se puede quitar de la cabeza que la invasión islámica de Europa se debe detener a toda costa, y por el otro tiene una personalidad narcisista en la cual él se ve como un caballero templario y un defensor de la raza aria, si combinas esas dos cosas, pues tiene más explicación que una persona así se resuelva a llevar a cabo una matanza. Sea como sea, al haber ciertos elementos políticos en la decisión que tomó Breivik de llevar a cabo la matanza, es donde surge el debate de si hay que considerarle un terrorista o no hay que considerarle un terrorista. Como digo, hay muchos estudiosos que han esgrimido argumentos en contra de catalogar a Breivik terrorista y otros muchos que con esos mismos argumentos o desmontando esos mismos argumentos dicen que sí que debería considerarse a Breivik como un terrorista. ¿Cuáles son los argumentos en contra? La incoherencia que hay entre las víctimas y los ideales. Es decir, él tiene un planteamiento anti-islam, pero va a una isla a matar a jóvenes noruegos, lo cual, digamos que hay una incoherencia, o según esta versión, hay una incoherencia entre los ideales y la víctima. La otra es que actúa solo y que no estaba en ningún momento integrado en ningún grupo paramilitar, ningún grupo terrorista, etc. La tercera es que este grupo, los que creen que Breivik no es un terrorista, creen que él mata por protagonismo. Es decir, él lo que quiere es pasar de ser un don nadie a ser un héroe. Que esto es una característica que no es común en la mayoría de asesinos múltiples. Por ejemplo, el tirador de Lot, él quería pasar desapercibido y no quería protagonismo. Sin embargo, Breivik, en ese narcisismo y en esa concepción que se tenía él mismo, por eso no se suicidó, porque quería que la gente supiese quién era, que le diesen voz, que le viesen en el juicio y él también ver la reacción de la gente. Y finalmente,
en base a esa idea de que mata por protagonismo, la muerte es el fin último, no es un mensaje como se suele hacer en el terrorismo. Todos estos mismos argumentos se pueden emplear, o la base de estos mismos argumentos se puede emplear para decir que Breivik sí que podría ser considerado un terrorista. ¿A qué me refiero? A que las víctimas, si bien no eran musulmanes, eran las juventudes del Partido Laborista, y Breivik podría considerar que el Partido Laborista con sus políticas era culpable de esa situación que estaba viviendo Europa. Por lo tanto, esas juventudes laboristas eran culpables, en última instancia, de la situación que él veía ya insostenible. Por lo tanto, sí que podría haber un tipo de conexión con las víctimas y sus ideales. En segundo lugar, frente a los que dicen que al actuar solo no es un terrorista, hoy en día está muy implantada en el terrorismo la figura del lobo solitario, es decir, un terrorista que actúa él solo, planifica él solo y su contacto con células o con organizaciones terroristas es o nulo o muy escueto. El tercero es que frente a esa idea de que mata por protagonismo y que mata porque es un psicópata, algunos defienden que es un terrorista porque canaliza sus rasgos psicopáticos y sus rasgos narcisistas a través de la ideología. Esto es algo muy común, es decir, para ser un terrorista o para participar en el crimen organizado, ser un mafioso, no te hace falta ser un psicópata, pero ser un psicópata y esas características de personalidad que tiene un psicópata te hace que las cosas te sean muy fácil en esas materias, en ser un terrorista o en participar en el crimen organizado. Por lo tanto, hay gente que cree que él canalizó esa psicopatía y ese narcisismo a través de la ideología y que en última instancia lo que mandaba era la ideología. Y finalmente, frente a los que dicen que la muerte era el fin último que buscaba, otros defienden que la muerte de esas víctimas de la matanza que se dio en la isla y en Oslo era un medio, era una forma de enviar un mensaje o de buscar abrir los ojos a la población y de querer llamar la atención. Es decir, como el inicio de esa revolución que volvería a devolverle la gloria a Europa occidental. Así que estos son los argumentos que estarían a favor y en contra de catalogar a Breivik como un asesino. Bien, la clase estaba planteada hasta aquí. Lo que me interesaba es que viesen los rasgos comunes que tienen la mayoría de asesinos múltiples y la importancia que tiene individualizar cada uno de los asesinos para entender cuál es el proceso de desestabilización mental que les lleva a cada uno a creer que una matanza es la mejor opción para resolver sus problemas. A partir de aquí, si tienen alguna duda o quieren comentar si les parece Breivik terrorista o no, estaré encantado de escucharles.